serie de temas que traemos cada jueves. Estamos hablando cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Si alguna persona se ha perdido alguno de estos temas, este es el tema número 30, es decir, tenemos 29 mensajes acerca del conocimiento de Dios en nuestra página de YouTube. Yo puedo ir allá y puedo mirarlos. Y el tema que voy a tratar hoy son dos palabras que un poquito complicadas, pero cuando usted entiende el sabor de estas palabras, va a querer tenerlas. El tema en esta hora es la trascendencia e inmanencia de Dios. La trascendencia e inmanencia de Dios. Son dos palabras teológicas, pero que tienen un significado bíblico, y por eso queremos desarrollarlas en esta hora. Trascendencia, inmanencia. Entonces, en la medida que vamos a ir leyendo algunos enunciados, usted va a ir pensando, pero trascendencia es trasciende, va mucho más allá, y inmanencia es que puede venir hacia nosotros, es más cercano. Entonces, trascendencia, piénselo como algo más lejano, trascendencia, inmanencia como algo más cercano, por lo menos esa, en términos pues generales y lo más claro que pueda explicar. Ahora, es muy importante este tema de la trascendencia y la inmanencia de Dios en el conocimiento de Dios, obviamente, porque estamos mirando nosotros las perfecciones de Dios, o usted puede encontrar también los atributos de Dios. Hemos visto cómo Dios es soberano, y cuando hablamos de la trascendencia e inmanencia de Dios, vamos a tocar esa parte, obviamente, de la soberanía de Dios. Podemos decir, Dios es soberano en su trascendencia y Dios es soberano en su inmanencia. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. Es decir, la trascendencia y la inmanencia tienen que ver entonces con la soberanía de Dios, y obviamente son los atributos que se complementan en cuanto a nuestro Dios todopoderoso, que es lo que estamos mirando. Entonces vamos a tratar de definiendo, y yo voy a leer primeramente algunas definiciones acá y luego vamos a apoyarnos en la palabra de Dios. Entonces Dios, cuando hablamos de la trascendencia, lo primero que quiero que definamos, Dios es distinto a su creación, no es parte de ella, pues Él la creó. Es decir, Dios está por encima de la creación y Dios sustenta y dirige esta creación. El término teológico que se utiliza para describir esto es la palabra trascendencia. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, lo que estamos diciendo es que Dios es el creador de todo. Lo hemos visto la vez pasada, Dios creador. Dios es el creador de todo, pero Dios está por encima de la creación. Él no es la creación. Es decir, entre lo que Dios crea, la creación, y Dios, no hay una relación en cuanto a ser, porque es que el panteísmo, por lo menos, es un pensamiento donde han dicho que Dios hizo todas las cosas, pero todas las cosas son Dios. Entonces, por eso muchas personas han adorado al sol, han adorado la luna, han adorado los árboles, han adorado los animales, cualquier tipo de creación, porque ellos creen que la creación es Dios. Es decir, ven a Dios metido dentro de la creación, que Dios hace parte de la creación. Y cuando nosotros hablamos de la trascendencia de Dios, eso es lo que queremos decir, que si bien es cierto que Dios es el creador de todo, Dios no hace parte de la creación. Es decir, Él trasciende a la creación. Entonces esto quiere decir que Dios es mucho más grande que su creación, y Dios no depende de la creación. Dios es trascendente. Un Dios trascendente no está supeditado de ninguna forma a lo que Él mismo ha creado, y no depende de su creación. No está limitado por las cosas que Él hizo, y no depende en ningún sentido de lo que Él ha formado. Y yo sé que esto que voy a decir es muy fuerte, pero Dios no necesita su creación. Es decir, Dios no lo necesita a usted, ni Dios me necesita a mí, porque nosotros somos creación. Dios existe por sí mismo. Eso se llama otro atributo que vimos aquí, la aceidad de Dios, que Dios existe por sí mismo y Dios se complementa por sí mismo. Por eso Dios es una Trinidad. Dios es un solo ser en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
la deidad, son tres personas pero un solo Dios, y Él se complementa en su deidad, en la Trinidad, pero no en su creación. Es decir, Dios porque quiso, no porque lo necesitara, creó el universo, creó este planeta. Porque quiso, Dios hizo los ángeles. Porque quiso, Dios hizo al hombre, pero no es porque lo necesite. Y esto es más fuerte todavía. Y porque quiso Dios, nos salvó a nosotros. No porque nos necesitara. Entonces hay mucha gente que, y de pronto es esa parte que vamos a ver ahora, la otra parte de la inmanencia, que por no entender la trascendencia, entonces ellos creen que Dios necesita la creación. Dios se sentía solo y por eso hizo este universo. Dios se sentía solo y por eso hizo al hombre. Eso es mentira. Entonces hay un romanticismo, muchos cristianos en muchas iglesias diciendo: ay, Dios estaba tan solo ay, Dios te ama, Él quiere que venga el Señor porque es que Dios lo ama y lo necesita. No, yo necesito a Dios. Dios no me necesita a mí. Y es lo que queremos decir, por lo menos en la primera instancia, con esta parte de la trascendencia. Sin embargo, la creación sí depende en todo sentido de Dios. Todo lo creado necesita de su creador para su subsistencia y funcionamiento. Es decir, Dios no necesita de la creación, pero la creación sí necesita de Dios. Tú y yo necesitamos a Dios, pero Dios no nos necesita a nosotros. Y sé que esto es fuerte por el romanticismo que hay hoy día, que tienen un mal concepto que se tiene de Dios. Por eso estamos en este tema, conociendo a Dios, quién es Dios. Entonces es aquí donde Dios interviene a pesar de ser distinto de la creación. Él sí se involucra dentro de ella, participa en todo momento en la creación, no la deja a la suerte, una vez que la formó, a su suerte, sino que la sostiene. Entonces el término técnico para lo que acabo de decir, de que Dios interviene en lo creado, se llama inmanencia. Dios interviene en lo creado, en lo que ha creado se llama inmanencia. Es decir, Dios es inmanente. Un Dios inmanente opera en cada detalle de su creación al tiempo de dirigirla. Está inmiscuido en ella. Está cerca de lo creado y de sus criaturas, pues todas las cosas dependen de Él. Ok. Entonces, trascendencia es que Dios creó todo, nos creó a nosotros. Pero Él está por encima de la creación. Dios no necesita a la creación. La inmanencia entonces es que Dios creó todo, pero al estar por encima, Él sabe que la creación que hizo necesita de Él. Por eso Él se inmiscuye en la creación, es decir, para dirigirla, para controlarla, para ayudarla, para orientarla. En el caso de nosotros los seres humanos y obviamente los cristianos. Entonces, son dos palabras que, y por eso las traje a colación ambas ahora, para que tengamos, no quise hablar de trascendencia y luego de inmanencia, sino tocando las dos, para que tengamos bien ese concepto claro. Entonces, Dios es trascendente, es decir, Él está por encima de la creación, ¿verdad? Él no necesita la creación, pero Dios es inmanente, es decir, Dios creó el mundo, y como hemos dicho acá, hay un concepto teológico que se llama los deístas, y es un concepto que ha cogido mucha fuerza, y ellos tienen este concepto. Ellos dicen: sí, creemos que hay un Dios, obviamente, creemos que Dios hizo el universo, sí lo creó, pero Dios lo creó y se olvidó, o sea, se fue, dejó al mundo solo, como aquel relojero que hace el reloj y lo pone a funcionar y ya, defiéndase, y si en el momento que se dañe, pues tienen que buscar un relojero, pero él debe funcionar solo. Muchos tienen esa idea de que Dios hizo este mundo y lo abandonó. Sí, hay un Dios que creó el mundo, sí hay un Dios que creó a los seres humanos, pero lo abandonó. Y entonces, como tienen esa idea, entonces muchas personas por eso no lo buscan. Entonces, la inmanencia, siempre que me dice trascendencia hacia allá, inmanencia hacia acá, la inmanencia, entonces es que Dios creó el mundo, pero Él está involucrado en el mundo para su subsistencia. Veamos 8 ya el tema de la creación, o Dios es creador.
y yo iba a hablar ahora, y Dios es sustentador de la creación, pero bien mejor meterme por acá para que comprendiéramos que si bien es cierto que Dios es creador, y la creación, y Dios no necesita de la creación sí necesita de Dios, y entonces es el tema de la inmanencia, y por eso lo estamos definiendo. El pastor Sproul dijo lo siguiente, y me llamó la atención, y por eso lo traigo acá. En cuanto a la trascendencia, él dice así, explica el término de esta manera: la palabra trascendencia significa literalmente ascender a través. Por eso quiero que tengamos trascender, trasciende, ascender a través. Dice que es definido como exceder los límites usuales. Exceder, o sea, va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Luego dice, trascender es elevarse sobre algo, ir por encima y más allá de cierto límite. Eso es trascender, ir más allá del límite. Eso lo hace solo Dios. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. Eso es trascendencia. Dios está por encima y más allá de nosotros. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza, lo más alto, su suprema y absolutismo y absoluta grandeza. Y sigue diciendo el pastor Sproul, Él es más alto que el mundo. Él tiene un poder absoluto sobre el mundo. El mundo no tiene ningún poder sobre Él. Vale la pena clarificar aquí. Cuando Él dice que el mundo no tiene ningún poder sobre Él, en ese mundo estamos nosotros. El ser humano no tiene poder sobre Dios. Hermano, y otra vez aclaro acá, cuando usted y yo oramos, quítese de la idea que usted y yo oramos para moverle la mano a Dios a nuestro favor. Eso es una mentira, eso es un engaño, eso es un desconocimiento de Dios, y esa es una invención de todas estas iglesias que han aparecido por ahí, diciendo que con su fe le mueve la mano a Dios, o con su oración o con su ayuno le mueve la mano a Dios a su beneficio. Eso es una mentira, porque entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios de que Él hace lo que quiere, con quien quiere y a la hora que quiere? Y lo que quiere hacer. La oración, y debemos orar, es para humillarnos ante el Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Señor, por favor, guíame en mi vida. ¿Qué debo hacer acorde a tu voluntad? La oración es para someterme a lo que Dios quiere de mí, no para que Dios me dé lo que yo quiero. No, así no es, hermano. Dios no es tu siervo. Dios no es mi siervo. Dios es el Señor, el Todopoderoso, el Soberano. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sí soy el siervo, y como siervo voy donde Él a pedirle, por favor, Señor, interviene hoy en mi vida y ayúdame y cuídame y dirige mis pasos para no pecar, para no ofenderte a ti, para agradarte, para hacer tu voluntad acorde a tu palabra. Ese es un verdadero cristiano, que se rinde a los pies del Señor para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá el pastor Sproul. El mundo no tiene ningún poder sobre Él, la iglesia tampoco. La trascendencia describe a Dios en su consumidora majestad. Y dice, su exaltada superioridad apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda la criatura. Esa es la trascendencia. Él está infinitamente por encima de todos los demás. Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa primariamente que Él es trascendente, que Él es separado. Está por encima y más allá de nosotros, que nos parece casi totalmente extraño. Y Él usa la palabra casi, porque cuando uno comienza a estudiar la trascendencia de Dios, uno lo ve tan lejos en todas sus perfecciones. En este caso, como Él habla aquí de la santidad, que mientras más vemos a Dios en santidad, más lejos nos vemos nosotros de Él por el pecado en nosotros. O mientras más conocemos a Dios, más grande lo vemos y nosotros lo vemos más pequeños. Esa es la gran realidad. Mientras más usted conoce a Dios, lo ve más grande y usted se ve más pequeño. Esa es la gran realidad. Entonces la trascendencia de Dios va hacia allá.
Pero la inmanencia de Dios, obviamente, y el pastor Sproul dice acá esto, se refiere a la participación e identificación de Dios con el mundo. Es decir, Dios participa, se identifica con el mundo creado. Entonces, en la creación cristiana ortodoxa se sostiene que Dios es tanto trascendente como inmanente. Dios en su santidad está total y completamente separado de este mundo, en su santidad. Dios es diferente a este mundo, Dios es diferente a la creación, de su santidad, diferente. Entonces, en su santidad Dios está totalmente separado de este mundo, pero en su afecto y amor por el mundo, Él participa de forma activa, involucrándose, identificándose con nosotros. Entonces, ¿qué sería la inminencia? Que Él, en su amor, Él se involucra con nosotros. Ese es trascendencia. Ok. Tengo otra definición acá y le entramos a ver los textos. No podemos ir entonces a los dos extremos de lo que he dicho acá. Por un lado, muchas iglesias carismáticas se enfatiza demasiado la inmanencia. Y quiero decir algo acá porque es fuerte, hermanos. Hay un total desconocimiento de Dios en muchos de aquellos que se llaman cristianos hoy día. Se desconoce tanto a Dios que se sobreenfatiza la inmanencia al punto que note, no sé si usted lo ha dicho, hoy se va a arrepentir, al punto que ven a Dios, a Jesús, y lo llaman Chuchito, a Jesús lo llaman mi parcero, a Dios lo llaman Diosito. Si usted es el que le gusta decir Diosito, cancele esas palabras, sáquelas de su vocabulario, porque Él no es ningún Diosito. Es decir, todas estas expresiones de coger a Dios y reducirlo a algo, ¿sabe? Muchos tienen a Dios como si fuera un Papá Noel. Yo tenía la idea de Dios, obviamente, desde niño, y me hablaban de Dios, y yo lo veía a Él como un Papá Noel, lo veía a Él como un abuelito barbado, que yo podía ir donde Él en oración, a que me diera los regalos, a que me complaciera en todo lo que yo quería. Y muchos tienen una idea de Dios así. Creen que Dios está siempre dispuesto y que le está diciendo, yo te acepto tal y como eres. Otra herejía gravísima, pretender que Dios acepta a las personas tal y como son. Eso es un engaño, porque si Dios aceptara a las personas tal y como son, ¿dónde quedan los atributos de su justicia? ¿Dónde queda el atributo de su santidad? ¿Dónde queda el atributo de su enojo, de su venganza? ¿Verdad? Por eso, al conocer a Dios, estamos conociendo sus perfecciones, es decir, sus atributos, para no estar engañados. Dios, hermanos, es distinto a como nosotros hemos pensado. Entonces, este extremo, que prácticamente hay una caricatura de Dios, de pretender de que, y es la sobreenfatización de la inmanencia, es decir, ellos dicen, Dios está tan cerca de mí que yo hasta puedo pecar y no pasa nada. No necesito arrepentirme. Mire, hay personas y hay cristianos, viven sus vidas, saben que están viviendo mal, saben que se tienen que arrepentir, pero no lo hacen, porque ellos dicen, no, Dios es tan bueno, Él me las pasa. Eso es tener una idea de un Dios inmanente y extremar esa parte que se vuelve una herejía. Por una parte. Por la otra parte, están los ortodoxos, y hay, espero que nosotros no, pero ahí caen muchos reformados, que es sobreenfatizar la trascendencia de Dios. Entonces, es decir, Dios está tan lejos, y hablamos tanto de su soberanía, y hablamos tanto de su poder, y hablamos tanto de que Él tiene todo el control de la predestinación y todo, que nos olvidamos de que Dios también está cercano a nosotros. Y hay muchas personas que creen que Dios está solamente en un culto. Y lamentablemente no es así. Dios está en el trabajo, en el estudio, en su hogar, en su deporte. Cuando usted se sienta a ver un programa de televisión, una película, ahí está Dios al lado. Esa es parte de la inmanencia de Dios, que está con nosotros en cada detalle.
Pero como muchas personas han pensado que Dios es trascendente y Él está allá y tiene todo bajo control y que no se inmiscuye tanto en lo que yo estoy haciendo acá, entonces no oramos, entonces no lo buscamos. Y hay que tener mucho cuidado entonces con esta parte. Entonces lo que quiero decir es este: si bien es cierto que Dios es trascendente, que va más allá, pero a la vez Dios es inmanente, que está cerca a nosotros y está inmiscuido en nosotros, se inmiscuye con su creación sin ser de la creación. El peligro está en enfatizar cualquiera de los dos extremos. No podemos ni enfatizar la trascendencia de Dios, ni podemos enfatizar la inmanencia de Dios. Tenemos que tener las dos y mirarlas y tratar de hacer un balance, porque ambas son ciertas, son verdades de la palabra. Y aquí encontré, entonces, hablando de esto, un apunte muy interesante. Dice así lo siguiente. Alguien escribió esto: la iglesia en muchas ocasiones ha olvidado uno de estos dos atributos. Cuando hace esto, crea en su mente a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por un lado, en la época medieval, la trascendencia de Dios era algo muy palpable e incuestionable. Las catedrales eran majestuosas, comunicaban lo pequeño que era el hombre y lo distante que estaba Dios en la Edad Media. Pero, por otro lado, la iglesia moderna enfatiza la inmanencia de Dios, domesticando la imagen de Dios a la del hombre. La convierten en un Dios amigo que ama sin condición y acepta el pecado sin arrepentimiento. Y creo, sin temor a equivocarme, que un concepto equivocado y sobreenfatizado de la inmanencia de Dios es lo que está haciendo que hoy día se levanten iglesias LGTBI, pastores homosexuales, iglesias que están casando mujer-mujer, hombre-hombre. Ya existen esas iglesias. En Colombia creo que ya hay una, en Argentina, en Estados Unidos, y esto es lo que nos espera a futuro. Todo esto que usted está viendo ahora del inclusivismo, todo eso que usted está viendo, que se está incluyendo todo eso, para allá vamos. Ya se nos va a permitir que tengamos nosotros dentro de las iglesias homosexuales y lesbianas como creyentes. Y yo vuelvo y me paro aquí a decirle una cosa: Dios le da la oportunidad a ellos para que se arrepientan, pero puede venir aquí una lesbiana y la tenemos para que escuche el evangelio y esperamos un cambio, un arrepentimiento, y si no, no la podemos tener. Puede venir un homosexual y lo recibimos para que escuche la palabra y se arrepienta, y si no se arrepiente, no lo podemos tener. Porque nosotros no podemos bajar los estándares, y la gente, por no entender la inmanencia de Dios, entonces dice: no, Dios nos ama a todos, no importa la condición, no importa usted cómo viva, Dios así lo ama. Eso es mentira. Ese no es el Dios, por lo menos, que conocemos de la Escritura. No importa cómo viva la gente afuera, cuando Dios los llama, ellos deben ser cambiados completamente para venir a Dios. Dios aborrece a esas personas cuando están en su pecado. O dejan el pecado o chao. Pero así es, no podemos aceptar, ese sería el extremo. Entonces, el otro extremo, por una parte, ver a Dios tan lejano como en la Edad Media. Dios estaba tan lejano, y pónganle cuidado el enfatizar lo que es la trascendencia. Dios está tan lejano, creo que el domingo lo dije, o el jueves pasado no recuerdo, está tan lejano que Él difícilmente se va a comunicar con el pecador. Entonces, ¿con quién se va a comunicar Dios? Entonces, ¿qué hizo la gente? El cura dijo lo siguiente, el Papa dijo lo siguiente. El Papa se puso como intermediario, porque dijo: como Dios está tan lejano, entonces la comunidad puede venir a mí y tranquilo. Y el sacerdote, ¿sabe que sacerdotes no existen? Bíblicamente no, porque un sacerdote en el antiguo pacto era un mediador. Y cuando ya vino Jesucristo como el verdadero sacerdote, el ministerio sacerdotal se acabó, porque Jesucristo es el único sacerdote ahora. Pero ¿qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote es una especie de mediador.
Pero esto es enfatizando la inmanencia, la trascendencia, es decir, Dios está tan lejos que no los oye a ustedes, necesita un mediador, el sacerdote, o en la iglesia evangélica necesita el pastor. ¿Y usted por qué cree que la iglesia católica tiene muchos santos? Santo Tomás, San no sé qué, San. ¿Y la gente por qué va a ellos? Y hasta tienen a María. ¿Y la gente por qué va a ellos? Porque son mediadores, porque como ven a Dios tan lejano, tan trascendente por allá, dicen, no, pues ¿cómo me acerco? Yo no puedo, entonces voy a través de este mediador, voy a entrar. Y por eso mucha gente a mí me lo ha dicho, y es un error. Pastor, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. No, Señor. No, Señor. Pero esa forma es sobreenfatizar la trascendencia de Dios, de que de alguna manera está tan lejos que no tiene nada que ver conmigo, y si de pronto yo tengo que buscar mediadores. Y así no es. Hay que tener cuidado ahí. Ahora vamos a ver a Isaías y a Jeremías cómo hablan de estos dos conceptos, de trascendencia y de inmanencia. Mire, Isaías 57. Y es un pasaje muy conocido, pero vamos a ver que ahí hay inmanencia, ahí hay trascendencia. Isaías 57, 15. Voy a leerlo y luego trato de explicar un poco allá. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a mirar que en ese pasaje hay trascendencia y hay inmanencia. ¿Cuál es la trascendencia? Porque así dijo el alto y sublime, eso es trascendencia. Dios es el más alto, Dios es el más sublime. Luego dice, el que habita la eternidad, eso es trascendencia. ¿Dios habita dónde? La eternidad. Cuyo nombre es el Santo, eso es trascendencia. Dios es santo, es diferente a la creación, a nosotros. Yo habito en la altura y la santidad, todo eso es trascendencia. Yo habito en la altura, el Altísimo, y la santidad. Y luego dice, y habito, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto es inmanencia. ¿Sí vio? Yo habito en la altura, yo habito en la santidad, eso es trascendencia. Pero cuando dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, eso es inmanencia. Es decir, él habita con el quebrantado. Si bien es cierto que él habita en la trascendencia, él ahora es inmanente. Dice, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, estamos viendo aquí entonces que si bien es cierto que Dios está por encima de lo creado y Él es mucho más allá, Él también está cercano. Eso es lo que nos está diciendo. Jeremías 23, 23 también tiene algo parecido, donde nos habla también de trascendencia e inmanencia. Jeremías 23, 23. Mira lo que dice Jeremías 23, 23. Voy a leerlo otra vez hasta el 24 y luego miramos. Yo soy Dios de... Una pregunta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguien, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vamos a ver la trascendencia. 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? ¿Eso qué es? A ver, ayúdenme, ¿qué es eso? Inmanencia. No, inmanencia es cerca, que está involucrado. Inmanencia es que está involucrado en la creación, se involucra en la creación. Trascendencia es que está por encima de la creación. Entonces el texto ahí dice, soy yo Dios de cerca, eso es inmanencia. Soy yo de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Eso es qué? Trascendencia. Entonces miren que el texto lo que está diciendo aquí es que Dios es trascendente y Él es inmanente. Es decir, Él es Dios de lejos, si bien es cierto que Él está lejos, pero Él también es un Dios de cerca, Él está muy cerca. Y luego dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? Y ahí están los dos términos.
La trascendencia y la inmanencia, porque ¿cuál es la trascendencia? De que Dios es omnipresente, está en todas partes, omnisciente, todo lo ve, eso es trascendencia. Por eso dice, ¿se puede ocultar alguno de mí? No. Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, pero cuando habla de que yo no lo vea, es decir, también habla de la inmanencia. Es decir, trascendencia es que Dios sabe dónde nos escondemos, pero inmanencia es que Él puede venir y vernos cerquita, ahí donde estamos escondidos. Y luego dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, ¿cuál es la trascendencia? Que Él dice que Él está por encima del cielo y de la tierra. Trascendencia. ¿Y cuál es la inmanencia? Que Él llena del cielo y la tierra hasta los espacios más pequeños. Es decir, siendo tan trascendente que está por encima del cielo y de la tierra, es tan inmanente que viene y llena mi vida. ¿Ven? No solamente llena el cielo y la tierra, sino que llena mi vida. Esa es la inmanencia de Dios. Por eso, otra vez, hay que tener cuidado, y la Biblia lo registra así, las dos cosas. Dios es trascendente, el todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que hace milagros y todo eso, pero Dios es inmanente también conmigo al punto de que Él está pendiente aún de mi respiración, de mi comida, de mi cuidado, de que no me vaya a caer, me va a tropezar. Ahí está Dios. Ese es el ser que estamos conociendo de Dios. Jesucristo también habló lo mismo, y ahora vamos a tratar de verlo. Y ya, mire, cuando uno comienza a conocer estos conceptos, que sé que son difíciles, para mí me costó mucho al comienzo entender esas dos palabras, pero por eso yo quise hacer un mensaje y la estoy repitiendo en él otra vez para que le lleguemos a una comprensión. Trascendencia, Dios está por encima de la creación. Inmanencia, Dios se involucra en la creación, aunque Dios no hace parte de la creación. Eso es trascendencia. Dios no hace parte de la creación, pero Dios se involucra en la creación, que es diferente. Y ojalá estemos comprendiendo esas partes. Ahora vamos a tratar de ver esto en la oración que el Señor nos dejó como modelo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Y ahí vamos a tratar de ver esos dos conceptos, trascendencia e inmanencia de Dios. Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 9. Bueno, yo voy a ir diciéndoles, pero vamos ahí, Mateo 6, 9. Vamos a ver si vamos a ir entendiendo trascendencia e inmanencia. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Eso qué es? Inmanencia. Padre nuestro, Padre mío, inmanencia. Que estás en los cielos. ¿Eso qué es? Trascendencia. ¿Ve? Es mi Padre que está conmigo, es nuestro, pero a la vez está en los cielos. Trascendencia. Santificado sea tu nombre. ¿Eso qué es? Trascendencia. Dios es santo, su nombre es santo. Venga tu reino. ¿Eso qué es? Trascendencia e inmanencia, porque tu reino hace parte de la trascendencia, pero venga es inmanencia. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Eso qué es? La voluntad de Dios, trascendencia, pero hágase, esa voluntad es inmanencia, o sea, hágase en mí tu voluntad. Luego dice, como en el cielo, así también en la tierra, es decir, así como se hace en el cielo, trascendencia, se haga también en la tierra, específicamente en mi vida. Sería inmanencia. Pero ahora mire la inmanencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Es decir, la oración aquí es que cada día oremos por el pan diario. Es decir, Dios es inmanente, Dios está ahí para proveernos nuestro pan diario. Dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas ¿cuándo? Hoy. Ahí está la inmanencia de Dios. Perdona mis deudas hoy, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me metas en tentación ¿cuándo? Hoy. Inmanencia, Dios está conmigo. No me metas en tentación, líbrame del mal ¿cuándo? Hoy. Pero luego, ¿cómo termina la oración? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es trascendencia. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Eso es trascendencia. Y si no toque, todo esto hace parte de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es el que decide las cosas, pero Él las decide en la trascendencia y las decide en la inmanencia. Está lejos, pero está cercano. Creo que eso ya lo leí. Sí, Dios
Dios es Dios de muy lejos, no lo he leído. Bien, ahora vamos a tratar de desglosar algunos textos, obviamente hay muchos, pero voy a mencionar algunos textos que nos hablan de la trascendencia primero y luego voy a mirar algunos textos que nos hablan de la inmanencia. Ya usted ya tiene definido esto. Textos de la trascendencia quiere decir de que Él trasciende sobre todos los dioses. Si es que hay dioses, siempre yo pongo duda, porque realmente no hay más dioses, no hay, Dios es uno solo, hay un único Dios. Pero como la gente se crea sus dioses en su mente, o visibles, la gente crea dioses, por eso la Biblia habla de dioses, pero no porque los haya, sino porque la gente los hace, se los crea. Entonces vamos a ir a Isaías 43. Isaías 43:10, para hablar de la trascendencia de Dios. Mire la trascendencia de Dios como es. Isaías 43:10, voy a leer hasta el 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dios es soberano, es el que escoge, su trascendencia, para que me conozcáis y creáis. Isaías 43:10. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Él es trascendente sobre los dioses. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, Dios es único. Y Él es trascendente sobre los dioses. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el único. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. ¿Vio? Dios es trascendente sobre los dioses. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, no hay más. Aún antes que hubiera día, yo era. Ese es el Dios trascendente. Y no hay quien de mi mano libre. Ese es el Dios que trasciende. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces esto es parte de la soberanía de Dios, o como hemos dicho también, del decreto de Dios, como hablábamos la vez pasada. Dios ha decretado algo, Dios es soberano en eso que ha decretado, Dios tiene supremacía sobre lo que ha decretado, no hay quien lo detenga porque Él es el soberano. Y en esa soberanía, entonces ahora está demostrando esa trascendencia de la soberanía que trasciende por encima de los dioses. Y también por encima de su creación. Vamos a mirar Isaías 46. Dios trasciende la misma creación. Otro texto sería Isaías 46, verso 9. Isaías 46, voy a leer desde el 9 y hasta el 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. No hay nada semejante a mi hermano. Dios es único. Y luego dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esto es soberanía de Dios. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Es decir, Dios tiene una preeminencia sobre su creación, sobre lo que Él ha determinado. Y entonces a esto es lo que llamamos nosotros trascendencia de Dios en su soberanía. Ese es el punto que estamos tocando. Y el texto que les dije ahora, que nos ayuda también, Primera de Reyes 8:27, vamos a ir un momentico allá que me parece bueno mirarlo. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27, cuando Salomón ha construido el templo, está construyendo el templo. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se pregunta cuando Salomón ha construido el templo para que Dios habite. Y luego dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mire la trascendencia de Dios, mi hermano.
Si los cielos de los, dice, he aquí los cielos, luego dice, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos. Dios, como llamamos hace 8 días, Dios creador, de la nada hizo los cielos con su palabra. Entonces, si Dios hizo los cielos no pueden contener a Dios, porque Él está por encima, Él trasciende por encima. Por eso Él dice, mucho menos esta casa. Así que, ay Señor Jesús, hay iglesias que les gusta ponerse los títulos, Dios está presente, o chamá, la presencia de Dios está en este lugar. Y hay pastores que les gusta decir, la presencia de Dios está en este lugar. Sí, y yo me levanto a decirle, sí, está aquí, pero está allá, está allá, está allá. Es más, en el mismo infierno está la presencia de Dios ahora mismo. La gente se asusta, ¿cómo así? ¡Claro! Dios está en todo lugar, solo que de manera diferente. Dios está en una taberna ahora, en un prostíbulo, ahí está Dios. De manera diferente. Él está mirando a las personas, su pecado, porque entonces, ¿cómo Dios va a después castigar el pecado de esas personas si no se arrepienten? O cómo Dios va a perdonar el pecado de la prostituta, o del sicario, o del ladrón. ¿Cómo va? Si ellos se arrepienten, ¿cómo lo va a perdonar si Él no sabe lo que hicieron? Dios es tan trascendente que conoce todo, y está en todo lugar. Y alguien dirá, pero ¿eso no le afecta a Dios? Hermano, Dios es espíritu. Es que ese es el problema, que la gente cree que Dios es como yo. Yo soy criatura, yo soy creación. Dios es espíritu. Y Dios es trascendente, es decir, Dios es diferente a mí, a nosotros. Ah, pero se hizo carne, eso es diferente. Pero se hizo carne ¿para qué? Y eso lo vamos a ver ahora, solamente para venir a salvarnos a nosotros. Textos que hablan de la inmanencia de Dios. Entonces, ¿cuáles son? En la encarnación de su Hijo es que Dios se hace inmanente o cercano. Entonces, la mayor manera de Dios ser inmanente es con su Hijo, cuando Él decidió tomar forma humana. Y cuando Dios toma forma humana y se encarna, se hace cerca a nosotros los seres humanos, y esa es la mayor inmanencia que podemos ver. Dios entre nosotros, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Dios entre nosotros, cuando Él constituye la iglesia, deja a los apóstoles, deja la iglesia y dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Desde que Dios, en Hechos 2, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, de ahí en adelante, todo lo que ha sido iglesia de Cristo, iglesia verdadera del Señor, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí, y esa es la inmanencia de Dios con nosotros. Dios está ahora con nosotros porque Él es inmanente, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, está aquí con nosotros. Podemos estar muy calmados acá, Dios está aquí con nosotros. Hay iglesias que creen que para ver la presencia de Dios tienen que estar pasando milagros, señales, prodigios, la gente tiene que estar cayendo, la gente tiene que no, eso es payasada. Porque si hay algo que yo he aprendido de la presencia de Dios, es que Él está para enseñarnos las Escrituras, para cambiar nuestras vidas, nuestra perspectiva acerca de Dios, de quién es Él, y eso va a cambiar nuestra conducta para vivir acorde a quién es Dios. ¿Cómo sabemos que Dios está en una persona? No porque se emocionó ahora, sino porque a partir de ahora, de que escuchó la palabra, comenzó a cambiar, comenzó a vivir una vida diferente, acorde a la Escritura, acorde a la santidad de Dios, al carácter de Dios. La inmanencia de Dios implica que Dios en Cristo es como nosotros y que nos socorre. Uy, ¿cómo así Dios es como nosotros? Hebreos 2, esto lo prediqué yo hace como 15 días. Hebreos 2:14. Y ahí usted puede ver la inmanencia de Dios en su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esta es la inmanencia. ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, esto es trascendencia, el poder de Dios. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero note acá, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nos habla de un socorro. La inmanencia de Dios implica que Él vino a socorrernos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, cercano,
Dios en Cristo, que es semejante a nosotros. ¿Para qué fue semejante? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él es tan cercano que vino a quitar nuestros pecados. Eso es inmanencia. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, la inmanencia de Dios implica que en Cristo Jesús Él es poderoso para socorrerme a mí cuando soy tentado. Diariamente Dios me ayuda, como veíamos la oración del Padre Nuestro. Diariamente Dios nos socorre. Eso implica que Él es inmanente, que está conmigo. Hermano, la trascendencia de Dios, cuando usted va a orar, piense en la trascendencia de Dios. Dios es tan grande, es tan alto, tan poderoso, y todos los atributos de Dios, eso lo hace ser inmanente, pero también, lo hace ser trascendente, pero también es inmanente, que a pesar de ser un Dios tan grande y por encima de la creación, Él viene a mí a socorrerme, a ayudarme, a perdonarme, a guiarme, a dirigirme. Todo eso lo hace Él. Romanos 5, 1 y 2. Otra vez para que veamos esa inmanencia. Estamos mirando la inmanencia de Dios ahora. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la inmanencia? Aquí hay trascendencia y hay inmanencia. La trascendencia es Dios allá, enojado porque yo pequé, ¿verdad? Pero la inmanencia es que a través de Cristo ahora el Señor, yo puedo tener paz con Él porque Él me ha perdonado. Es decir, el Dios lejano ahora se hace cerca en Cristo Jesús y tengo la paz con Él. Esa es la idea. Por eso dice el 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, es decir, tenemos el acceso a la presencia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero como dice 1 de Pedro 3:18, vamos a ir allá, 1 de Pedro 3:18, estamos hablando de la inmanencia, ¿no? Como Dios es cercano a nosotros. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y note esto, para llevarnos a Dios, es decir, nos acerca a Dios siendo a la verdad, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué es entonces la inmanencia? Que Cristo en la cruz murió para perdonar nuestros pecados, para que pudiéramos acercarnos a Dios. Recuerden que la Biblia registra que el pecador es enemigo de Dios. La Biblia registra que Dios está airado todos los días contra el pecador. Pero cuando un pecador se arrepiente, entonces viene la inmanencia de Dios. Es decir, Dios es tan cercano a nosotros por medio de Jesucristo. No por nosotros, sino por medio de Jesucristo. Por eso hablamos siempre de la fe en Jesucristo. Y quiero terminar con este pasaje hablando acerca de su trascendencia y su inmanencia como conclusión. Salmo 34. Vamos a ir allá. Salmo 34, versos 17 y 18. Salmo 34, versos 17 y 18. Vamos a ver trascendencia, vamos a ver inmanencia y terminamos acá. Dice, claman los justos y Jehová oye. Note dónde está Dios. Jehová, claman los justos, o sea, Dios está como lejos, pero dice que Jehová oye, eso sería inmanencia. Y los libra de todas sus angustias. Note cómo Él se acerca. Y luego, para acabar de completar, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, cuando uno ve que claman, que hay un clamor, uno puede pensar en la trascendencia de Dios. Dios está lejano. Pero los justos, ¿qué hacen? Claman. Y cuando claman a Dios, Él viene y los oye. Él oye la oración del justo, lo que está diciendo. Viene y los libra de todas las angustias, que es lo que ellos han clamado, ¿no? Los libra de las angustias, y por eso Él se hace cercano o inmanente. Y luego dice el 18, cercano está Jehová a todos los hombres, no, a los quebrantados de corazón.
cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pudiéramos decir que está lejos del impío y del pecador. Dios está lejos. Ahora, cuando dice que está lejos del impío y del pecador, no es que no lo esté mirando, porque otra vez Dios está en todo lugar, omnipresencia de Dios. Cuando dice que está lejos del impío, es que Dios lo mira de una manera diferente. No se quiere acercar para hacer nada por él. Pero cuando dice que está cercano al justo, es que él, de alguna manera, y como hemos visto acá, como que se inclina, es decir, tiene misericordia para ayudar al justo o al quebrantado de corazón, como dice aquí la palabra, y salva al contrito de espíritu. Es decir, el quebrantado y el contrito de espíritu es aquel que es hijo de Dios, es aquel que reconoce el sacrificio de la cruz, es aquel que se ha visto tan pecador, que se ha visto tan lejos de Dios, pero él se ha arrepentido. Lo llama quebrantado. Él se ha arrepentido y le ha dicho: Señor, perdóname por mi pecado. Señor, yo reconozco que tú en la cruz enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Señor, yo soy pecador, pero si tú me perdonas, Señor, yo confío en ti. Entonces se quebranta y entonces Dios se acerca, porque dice la Escritura que Él no puede despreciar al que viene quebrantado y humillado ante su presencia. Al altivo dice que lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca, es decir, se acerca al quebrantado de corazón. Entonces esa es la trascendencia de Dios. Y otra vez aclaramos, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, queremos decir que Dios creó todo, pero que Él no es distinto de la creación. Muy importante separar la creación de Dios. En términos general sería eso: trascendencia separe la creación de Dios. Dios no necesita la creación necesita a Dios. Inmanencia es que Dios creó todo, pero Él de alguna manera, Él viene y se involucra en la creación para guardarla, protegerla, cuidarla, dirigirla. Dios no nos dejó solos, Dios está con nosotros. Esa es la inmanencia de Dios. Pero Dios, en sus atributos, Él es distinto a su creación. Esa es trascendencia de Dios. Vamos a orar. Soberano Dios.